¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Navarra encadena 5 días sin muertes con COVID. La cifra se mantiene en los 515 fallecidos. En las últimas 24 horas se ha diagnosticado a 2 personas más. Son ya 5.302 los casos. Las UCI vuelven a sumar un nuevo ingreso, 11 en total. Mientras tanto, España solo ha notificado un fallecimiento más que ayer. 27.128 personas han muerto en nuestro país. 219 más han dado positivo, con lo que los casos totales del conjunto del país ascienden a 240.326. Muy buenas tardes. El conteo diario de estos datos no nos deja ver la dimensión de la incidencia del virus. El Instituto Nacional de Estadística ha descubierto hoy 21.000 muertos más por coronavirus en nuestro país. Es una estimación que se compara con las cifras del pasado 2019 y que nos lleva, a golpe de vista, a hacernos una idea sobre la incidencia. Casi 48.000 en total. El pico es claro, corresponde a la semana entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Estábamos en lo peor de la pandemia. Murieron en Navarra 322 personas frente a las 108 de un año antes, el triple. La estadística indica el aumento progresivo de las muertes desde el 9 de marzo hasta llegar a ese pico del 5 de abril, momento a partir del cual las cifras de mortalidad decrecen hasta situarse incluso por debajo de las de 2019 en la semana que va del 18 al 24 de mayo. En España el dato de muertes comienza a subir el 24 de febrero. Es a partir del 9 de marzo, cabe recordar que se decreta el estado de alarma 5 días después, el 14 de marzo, cuando se disparan las cifras hasta llegar a las más de 20.500 defunciones en la semana pico, cuando un año antes se habían registrado algo más de 8.000. Volviendo a Navarra, el acumulado del año refleja que entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, fechas enmarcadas en el estado de alarma, murieron en Navarra 1.616 personas más, si bien se venía de una tendencia de mortalidad ligeramente mayor que en 2019. En España los indicadores son similares y en ese periodo se contabilizaron 42.300 muertes más. La estadística también refleja que son las personas con mayor edad las que han fallecido en mayor medida, siendo las mujeres por encima de 90 años quienes lideran las cifras, seguidas de los hombres entre 80 y 84 años. El presidente Sánchez dice que se cambió el recuento de víctimas del coronavirus para que todas las comunidades autónomas recogieran los datos de la misma manera. Alega que el Ministerio no hace cálculos propios, pero las comunidades sí han notificado fallecidos en los últimos días. Otra cosa es que la estadística cuente muertos en total y los distintos territorios solo los fallecidos a los que se les ha hecho la prueba. La cifra de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 27.127 compatriotas. Procede de los datos proporcionados por las comunidades autónomas y bajo el protocolo estricto de la Organización Mundial de la Salud asumido por el Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios. Se limita a recopilar los datos que remiten las administraciones sanitarias autonómicas, que son las competentes en materia autonómica, y a contrastarlos de acuerdo con el protocolo asumido por el Gobierno de España de la Organización Mundial de la Salud. En esta cifra están computados todos aquellos fallecidos a los que se realizó un test de COVID-19 y dieron positivo en él. Bueno, pues con esos datos muchas comunidades han pedido pasar a la fase 3, entre ellas Navarra, lo ha hecho ya esta tarde. ¿Qué es lo que se puede hacer en fase 3? Se permiten reuniones de 20 personas. En bares y restaurantes se podrá consumir en la barra y las terrazas al 50%. En los hoteles, zonas comunes al 50% y en los centros comerciales, zonas comunes y recreativas al 40%, las tiendas al 50%. En las bodas,
150 personas siempre y cuando sea al aire libre, 75 en lugares cerrados. Abren zoológicos y acuarios al 50% de su aforo. Regresan las competiciones deportivas con el retorno de la actividad. Si todo va según lo previsto, Navarra avanzará en la desescalada el próximo lunes, pero no lo hará como el resto de comunidades. La consejera Santos Indurain ha anunciado hoy las limitaciones que pondrá a la nueva fase el Gobierno foral. Lo mismo que en la fase 2, en las terrazas, el aforo inicial fue el 50% y en los interiores el 40%, y a partir de este lunes ha sido del 50%, pues también estamos tratando en este tema de no llegar a todo lo que marca la fase 3. Así las cosas, las terrazas no aumentarían su aforo hasta el 75%. También habrá particularidades en los eventos culturales. En actividades culturales al aire libre, en la fase 2 se podía llegar a 400 personas y nosotros fuimos restrictivos a 200, y en esta fase, que podríamos llegar a 800 personas, lo que nos planteamos es que sea 400. La comunidad foral argumenta ante el Ministerio la evolución positiva que ha tenido la pandemia en el territorio en los últimos días. Asimismo, recalca que Navarra es la cuarta autonomía que más pruebas PCR ha realizado, un total de 54.778 test. En este nuevo escalón, los presidentes autonómicos adquieren gobernanza plena. María Chivite será la máxima autoridad en la toma de decisiones e incluso en la propia duración de la fase. Podrán gestionar los tiempos de la desescalada y pedir al Ejecutivo que levante el estado de alarma de su territorio antes del 21 de junio. Nicolás Martínez Velilla, jefe de geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto. Es usted miembro de la Comisión para la Transición. Ayer nos acompañó en este programa el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Y hoy le voy a preguntar lo mismo. ¿Hemos aprendido algo de esta pandemia? Muy buena pregunta. Te la pregunto yo a ti. ¿Hemos aprendido? No es una pregunta para mí como sanitario, es una pregunta como sociedad. ¿Hemos aprendido? Yo creo que sí, tengo la esperanza que sí. Y de hecho tengo la esperanza de que lo que hemos aprendido nos sirva para tomar rápidas decisiones de cara a lo que nos va a ocurrir en septiembre, octubre, que bueno, pues vendrá la gripe también y volveremos a estar en un contexto epidemiológico pues complejo al menos. Entonces yo creo que sí que hemos aprendido, pero lo tenemos que demostrar. Y yo creo que eso afecta a todos los niveles de la sociedad, no solo los sanitarios o los aspectos económicos. Yo creo que somos todos los que tenemos que haber aprendido. Desde luego que sí. Y dentro de la Comisión para la Transición, cuando uno comparte este tipo de sensaciones, ¿hay unanimidad o no? Hay unanimidad. Suele haber opiniones mayoritarias, pero siempre hay matices porque en un grupo humano donde hay tanta variedad, tanta heterogeneidad, es lógico que las percepciones puedan en algún momento variar. Pero es una heterogeneidad muy constructiva porque aprendemos mucho los unos de los otros. Yo, por ejemplo, aprendo mucho cuando hablan de Goizarri o cuando hablan del medio rural, porque es un entorno en el que habitualmente no me desenvuelvo y, bueno, pues aunque sean opiniones en algún momento diferentes, yo creo que son la mayor parte de ellas razonables, sensatas y muy constructivas. ¿Cómo ve a la Comunidad Foral de Navarra? ¿Vamos a pasar a la fase 3? ¿Estamos preparados para ello? Los datos dicen que sí, pero ¿la calle? La pregunta, de nuevo, depende mucho a quién se la hagas. Ya no solo si estamos preparados o no, también tenemos muchas necesidades. Esta pandemia nos ha marcado mucho, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Y yo creo que se mezclan una serie de sentimientos. Si miramos meramente a las cifras, yo creo que sí. Yo veo las cifras del hospital, por ejemplo, y es evidente que el contexto actual es muy bueno. Pero yo creo que tenemos que ser cautelosos a la hora de tomar determinadas decisiones. Y es complejo. Vienen momentos, fechas, por ejemplo, las fiestas, los periodos festivos que van a ponernos a prueba. Nicolás, ante un posible rebrote, ¿quién tendría que confinarse de nuevo? ¿Toda la sociedad o los más vulnerables? Yo creo que esto hay que delegar estas decisiones en salud pública, que lo van a hacer aprovechando los mejores conocimientos que tengan. Lo que es cierto es que hay determinados sectores poblacionales que son más vulnerables
Vulnerables porque lo ha demostrado la pandemia, ¿no? Personas mayores, varones con determinadas enfermedades, pero también son las que han pagado un precio bastante importante por el confinamiento. Precio que se basa no solo en aspectos de salud, de enfermedades, aspectos funcionales, aspectos cognitivos, aspectos sociales. Yo creo que hay que proteger pues, determinados sectores vulnerables. También recuerdo, por ejemplo, el medio residencial, que ha sido un medio muy polémico. Hay que dar heterogeneidad y adaptar las decisiones a los contextos de cada entorno. ¿Y qué tiene la COVID para que haya sido tan dura con las personas mayores? Yo como geriatra te diré que el factor edad cronológica no es un factor exclusivo, no es el factor más importante. Hay un factor que es también la edad biológica. En determinados momentos, conforme vamos acumulando enfermedades, nos hacemos más frágiles, vamos acumulando polifarmacia, algunas patologías que son especialmente más agresivas. Yo creo que ese es un poco el caldo de cultivo que facilita que determinadas personas sean más vulnerables. Y en el caso de los ancianos, por ejemplo, en el entorno residencial, pues se acumulan personas con mayores limitaciones funcionales, cognitivas, mayor patología. Yo creo que eso ha sido lo que ha facilitado que estas personas hayan sufrido con mayor intensidad esta pandemia. No sé qué actividad ha vuelto a las consultas o si, aunque hayan sido telefónicas, se han mantenido en el tiempo. ¿Qué conclusiones tenéis? Bueno, yo creo que, Roberto, ha sido un momento también, porque hablamos de todos los aspectos negativos de esta pandemia, que los ha habido, por desgracia, pero como aspectos positivos, ahí podría destacarte la capacidad de trabajo en múltiples profesionales en los equipos y lo que te iba a responder a tu pregunta, la telemedicina. Estamos aprendiendo a hacer un nuevo sistema, un nuevo sistema sanitario. Por desgracia, las enfermedades crónicas seguían su curso y no es que se desatendieran, pero había determinadas prioridades. Con lo cual, en este momento estamos viendo ese acúmulo de enfermedades que tenemos que gestionar. Y uno de los sistemas que estamos aprendiendo a utilizar es la telemedicina. Muchas de las personas que nos estarán viendo, oyendo, habrán recibido llamadas, habrán visto cómo intentamos resolver lo más posible de la forma más eficiente por teléfono. Y yo creo que es un sistema que viene para quedarse y que habrá que optimizar. Desde luego que sí. ¿Es un alivio para las personas mayores y para las familias estas visitas que estamos empezando ya a ver en las residencias, aunque sea detrás de la valla? Son fundamentales. Yo creo que el precio psicológico, aparte de los que ya te he comentado, ¿no? Las circunstancias que se han vivido tan duras, las reclusiones, de las personas que estaban contagiadas, había que limitar el acceso de otras personas, han sido circunstancias realmente duras. Yo creo que es un momento de apertura con mucho cuidado, pero yo creo que afectivamente todos necesitamos, todos los que tenemos alguna persona en algún medio residencial o institucionalizadas, todos necesitamos volver un poco a la normalidad. El tiempo hará justicia también con la situación que han vivido las personas mayores. Hemos hablado estos días mucho, hemos intentado ser optimistas, desde luego, de cara al futuro. Hemos hablado con el teléfono de la esperanza, que nos hablaba no solamente de la soledad, sino de cómo se quedan los cuerpos cuando no se mueven, por ejemplo. Sí. Nosotros ese modelo lo hemos estudiado mucho en el hospital, porque el hospital es un generador también de discapacidad. En muchas ocasiones el hospital te obliga a quedarte encamado, a no moverte. Eso genera lo que llamamos sarcopenia, una pérdida de la masa muscular. Esa pérdida de masa muscular a veces nos genera dependencia, discapacidad. Entonces, luego también hay una cosa que ha ocurrido mucho, Roberto, y es las personas con deterioro cognitivo o las personas con trastornos mentales. El confinamiento ha sido un factor más que ha facilitado pues, el empeoramiento de determinadas situaciones. Entonces, es como un caldo de cultivo en el que la función, la cognición, los aspectos sociales, nutricionales, psicológicos, todos han condicionado una vía final de deterioro que ahora estamos en esa fase de revertir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nicolás. Muy interesante, porque yo creo que tenemos que aprender todos de esto. Tarde o temprano llegaremos, y si llegamos aprendidos, pues mucho mejor para todos, desde luego.
Pues Roberto, muchas gracias, especialmente por vuestra sensibilidad con las personas mayores, que yo creo que es muy importante, ¿no? Como lo has dicho, son las que más han sufrido toda esta pandemia, y yo creo que de alguna forma tenemos que, entre comillas, recompensarles o recuperar. Y yo creo que es una labor de todos, de la sociedad y vosotros como medios de comunicación también, de fomentar esta recuperación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nicolás, y seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra y esperemos que desde luego las buenas noticias lleguen cuanto antes para todos. Muchas gracias. A ti. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir buscando más noticias de esta jornada porque estamos muy pendientes también de las distintas solicitudes de los grupos municipales. Por ejemplo, la que llega desde el Partido Socialista de Navarra en Pamplona, que ha pedido que se multe a las personas que arrojen guantes y mascarillas al suelo. Consideran que los problemas de limpieza producido por este tipo de residuos se han incrementado. Los socialistas han presentado una iniciativa en la Comisión de Urbanismo para que el Ayuntamiento ponga en marcha las medidas necesarias con sanciones que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros. Maite Esporrín, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Pamplona, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Solo aprendemos con sanciones? Bueno, pues es una pena, pero la verdad es que el motivo de esta iniciativa que hemos tenido no es ni recaudar ni castigar, es más sensibilizar. Nos parece tremendo, ¿no? Que haya personas que están tirando por ahí las mascarillas, los guantes, los estamos viendo por todas las calles y es una pena. Entonces, bueno, pues si de este modo conseguimos mentalizar y sensibilizar más, pues yo creo que es una buena iniciativa en ese sentido. ¿Cuál es la reflexión a mayores? Porque parecía que llegábamos de alguna manera todos sensibilizados con empezar a abandonar el uso del plástico y de repente esto nos ha asaltado en todos los aspectos. Pues sí, efectivamente, y tenemos que tener en cuenta que el abandonar las mascarillas y los guantes por ahí con ese material plástico que en parte tienen es muy grave, primero para el medio ambiente, porque un plástico todos sabemos que a veces tardan cientos de años en destruirse completamente. Y por otra parte es un foco de infección que no lo podemos desdeñar, es algo muy grave que puede promover que haya nuevas infecciones. Por tanto, tenemos que mentalizar como sea y a veces, desgraciadamente, el miedo a las sanciones lo que más nos hace mentalizarnos de que tenemos que cumplir las normas, que es evidente que es así. Desde luego que la política municipal está encima de, desde luego, mejorar aspectos concretos del medio ambiente. EH Bildu también habla de repartir mascarillas reutilizables. ¿Esa reutilización hasta dónde podría llegar? Bueno, ante todo tenemos que considerar que las mascarillas tienen que cumplir el fin para lo que están hechas. Tenemos que, si se dan mascarillas reutilizables, tienen que ser de un material que científicamente se sepa que son útiles, porque a veces es verdad, hay mascarillas caseras que quizás sean muy bonitas, pero quizás no cumplan la misión. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y una vez que se consigue y si está seguro de esa certificación, pues lo que tenemos que hacer es, pues si hay personas que por sus recursos o por su situación puntual no tienen capacidad de disponer de este material, pues bueno, pues facilitarlo como un servicio social más de tantos que prestamos desde la Administración y que tenemos obligación, y más en esta situación, sobre todo de cara a evitar nuevos contagios. Maite, parece que Navarra va a pasar a fase 3, la petición está ya encima de la mesa, los datos parece que acompañan. ¿Qué tenemos que esperar de la nueva Pamplona que nos va a tocar conocer a partir de ahora? Bueno, pues yo creo que tenemos que ser responsables ante todo. Todos estamos ya ya hemos tenido unas nuevas medidas de libertad que yo creo que ya pues, nos satisfacen bastante, ¿no? Pero en ese sentido, pensando que vamos a tener otras nuevas cotas de libertad añadidas, no podemos olvidar por la situación de la que venimos, lo que hemos pasado, cuántas personas han sido incapaces de superar la enfermedad y se han quedado en el camino. No podemos olvidarlo y no podemos actuar de una manera que esto se pudiera volver a repetir, al menos en lo que está en nuestra mano.
Por eso yo creo que pese a que podamos ya desplazarnos a otra comunidad, de que tengamos mayores cotas de libertad, de que casi podamos hacer una vida normal, pues no podemos olvidar de dónde venimos y a dónde vamos y evitar todas las medidas que pongan en riesgo la salud nuestra y de nuestras personas con las que convivimos. ¿Cómo ves la nueva normalidad? ¿Pamplona va a volver a ser la misma o tenemos que empezar ya a pensar en una Pamplona distinta? Pues yo creo que con el tiempo todo volverá a su cauce, este virus se olvidará y nos quedará como un malísimo recuerdo de todo lo que hemos pasado. Pero evidentemente yo creo que no podemos olvidar que el virus sigue ahí y por tanto tenemos que seguir durante un tiempo hasta que se sepa que esto ha desaparecido, pues tomando las medidas de seguridad, de distancia, de ponernos la mascarilla, sobre todo cuando no puedes mantener una distancia de seguridad, de tocarnos menos. Nosotros somos personas de abrazarnos y de besarnos constantemente y entonces, bueno, pues eso yo creo que ya nos estamos interiorizando de que no debemos hacerlo y aunque sea, bueno, pues es el típico el contacto con el codo o hacer la broma esta de que haces un contacto pero en realidad no es tal y no es tal como antes y sobre todo, insisto, a mí lo que me preocupa y más como enfermera que soy es evitar enfermedades y procurar que todos sigamos bien y que evitemos que esta enfermedad repunte de nuevo. ¿Algo que el ayuntamiento pueda hacer a mayores por las personas que más se están viendo afectadas, por los sectores que se están viendo ahora mismo más afectados por el envite de la pandemia? Pues seguro que sí, porque hasta ahora estamos ya un poco actuando. Esta es una situación nueva que nadie conocía y por tanto estamos todos actuando pues según van sucediendo las circunstancias, ¿no? Y aunque ahora yo creo que ya estamos trabajando en ello, pues yo que sé, a la hora de abrir ya espectáculos, guardando medidas de distanciamiento y demás, pues a la hora de abrir los CiviVox, a la hora de actividades, hacer casi todo online, de reuniones, de todo, guardando las medidas de seguridad que se deben de tomar, pero sí que y quizás haya que tomar nuevas medidas que ahora mismo ni tan siquiera se nos ocurren, ¿no? Pues por ejemplo las piscinas, el distanciamiento, el reservar las calles por la piscina donde quieras practicar la natación o a la hora de practicar ejercicio. La verdad yo creo que ahí el ayuntamiento sobre todo tiene responsabilidad de seguir recordando, de seguir mentalizando. Tenemos próximas las fiestas que no van a ser fiestas este año, pues ahí también el ayuntamiento tiene una responsabilidad muy importante de evitar, en la medida de lo posible, que sea un motivo de reuniones y de contactos mayores que hagan una propagación nueva de la enfermedad. Muy bien, Sería Maite, muy triste recordar estas fechas, por eso. Bueno, no me quiero despedir, Maite, sin preguntarte por San Fermín, por cómo nos va a tocar vivir este año esos días. ¿Con la vuelta al trabajo será más que suficiente para que la mente se olvide durante esos días de lo que toca? La mente es muy difícil que olvide esos días. Yo creo que va a ser muy difícil que llegue el día 6 y olvidar que estaríamos en el chupinazo, o que llegue el día 7 estaríamos en la procesión y demás actos que estos días conllevan, y las reuniones con los amigos y demás. Además hay una cosa que desde el ayuntamiento también nos preocupa, pues es que, y yo lo entiendo también, todos somos personas y todos hemos vivido con gran intensidad estas fiestas y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Pero estamos viendo con preocupación cómo ya hay muchas cuadrillas que están reservando para los almuerzos del día 6, comidas y demás. Entonces, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer desde las instituciones es un llamamiento a la prudencia, que no nos dejemos llevar. ¿Qué tiempo habrá? Que tendremos otros Sanfermines que los vamos a disfrutar mucho más que los anteriores, que los vamos a coger con una grandísima ilusión y que van a ser estupendos. Pero que en este momento tengamos prudencia, que podamos tener reuniones, lógicamente, que se pueden tener, pero guardando medidas de seguridad y evitando, sobre todo, en la medida de lo posible, evitar un posible contagio, que yo insisto, aunque a mí me parece lo que en este momento tenemos que procurar. Y sobre todo, prudencia y responsabilidad, ya no por nosotros, sino también sabemos que las personas mayores, las que están a nuestro alrededor, pueden padecer esta enfermedad de una manera letal. Por tanto, ya no es la responsabilidad solamente sobre nosotros, sino también sobre los demás. Sobre todo, prudencia y responsabilidad. Muy bien, Maite Esporrín, muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
A vosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que la normalidad va volviendo poco a poco también a la hora de buscar en la calle incidentes, porque hoy han aparecido pintadas en favor del etarra Pachi Ruiz en la sede de Podemos en Pamplona. Ya lo ven, la persiana y la fachada han amanecido con esta gran mancha roja y el texto Pachi SOS, algo que ha denunciado el propio portavoz de la formación morada en el Parlamento, Miquel Buil, en un mensaje en Twitter en el que asegura que están bien y con ganas de seguir defendiendo la dignidad de las víctimas. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Estamos ya de vuelta y nos vamos al norte de la comunidad, porque el cierre de la frontera con Francia, ya saben ustedes que está teniendo graves consecuencias económicas en las ventas de Dancharinea. En temporada estival hay en torno a las 600 personas trabajando en estos establecimientos y se movían pues alrededor de 200 millones de euros, pero el 90% de su clientela ha desaparecido, ya que vienen del país vecino. A día de hoy, de las 10 ventas que hay, 7 permanecen cerradas. Esta es una situación complicada para todo el mundo. Quizás para nosotros se agrava porque, bueno, estando dentro de lo que es el sector de la hostelería, de turismo y demás, somos los primeros que nos ha tocado parar en esta historia y somos los últimos que arrancamos, pues con lo que todo eso conlleva. Y a las puertas del Gobierno han llevado sus reivindicaciones los miembros del sindicato LAB, bajo lemas como que la crisis la pague el capital o no es COVID, es capitalismo. Aseguran que la presidenta María Chivite comienza a hablar de un plan para reactivar Navarra que consiste en regalar dinero a los trabajadores de las empresas del sector automovilístico y de la construcción. De la misma manera afirman que Navarra se reactiva cambiando el modelo fiscal y recaudando más de quienes más tienen. De hecho, al Gobierno, desde algunos sindicatos, se le ha echado en cara al propio Gobierno la estructura que tiene. Hoy el vicepresidente Javier Ramírez ha asegurado que descartan reducirla. Afirma que está más justificada al disponer de los medios necesarios ante la crisis, propuesta que ponía sobre la mesa Navarra Suma, al igual que otras propuestas para el plan Reactivar Navarra. Ramírez ha tachado de incoherencia que el partido presidido por Javier Esparza haga propuestas sin decir, asegura, cómo financiarlas y a la vez pidan una reducción de impuestos. Estamos viendo cierta desorientación y cierta incoherencia en algunos mensajes por parte de Navarra Suma, pues como cuando se presentan en este caso propuestas concretas para el plan Reactiva Navarra, que por supuesto nosotros vamos a mirarlas con interés porque nuestra vocación es alcanzar el máximo consenso, que tiene unos costes determinados y sin embargo pide una reducción de impuestos y no se señalan expresamente de dónde se van a sacar esos fondos para esas propuestas. Javier Fernández, director general de Fundación Caja Navarra, muy buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. Gemma Botín, del área de discapacidad y personas mayores de Fundación de Caja Navarra, también bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Javier, habéis realizado una encuesta, un análisis en el que las entidades hablan de una crisis integral que ha evolucionado de lo sanitario a lo social y a lo económico y que además cuenta con algunos factores que ya pues están dividiendo a la sociedad. Por ejemplo, la brecha digital. ¿Qué os habéis encontrado? Pues sí, efectivamente, Roberto. La verdad es que nosotros en una primera instancia estuvimos muy volcados en nuestros centros de nuestra actividad, pero creíamos que era el momento de escuchar a nuestras entidades aliadas y estratégicas, ¿no? Preguntarles cómo estaban y cómo lo estaban afrontando esta situación, ¿no? Y efectivamente hubo unas conclusiones, apuntabas a algunas, ¿no? Desde luego que ya no estamos ante una crisis de salud, ni económica, ni social, ¿no? Diría yo que es una crisis integral y transversal, ¿no? Y había elementos comunes en los distintos sectores a los que preguntamos al ámbito social, educativo y cultural,
y uno de ellos era, desde luego, la brecha digital y cómo esa brecha digital estaba haciendo también que la brecha de la vulnerabilidad también se agrandara, ¿no? ¿Y qué más os habéis encontrado aparte de esa brecha que ya ha quedado clara que existe y además existe en distintos ámbitos? Lo hemos visto, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Estábamos hablando de Navarra, una brecha digital de entre 7.000 y 10.000 familias. ¿Qué más os habéis encontrado que se puede mejorar y que vosotros vais a poder trabajar directamente? Pues mira, había una serie de conclusiones, es verdad, comunes a los tres sectores, ¿no? Una de ellas era, al enfrentarnos a una incertidumbre tremenda, pues eso hacía muy difícil la gestión, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a gestionar a medio y largo plazo, cuando no sabes qué va a ocurrir mañana, ni siquiera cuántos mañanas va a haber, pues desde luego la gestión era muy complicada. También los gastos estructurales también estaban siendo muy complicados de sujetar, ¿no? Estos gastos fijos. Cada vez la situación laboral, bueno, pues preocupaba más, ¿no? Ahí había un dato cuantitativo que me parece importante. Fíjate, por ejemplo, el 63% de las entidades sociales, culturales o educativas decían que a fecha de hoy el tema laboral lo estaban aguantando bastante bien. Era el 63%, cuando el 87% de estas mismas entidades la afectación económica era muy importante. Un tema también común y muy transversal que hemos detectado era el agotamiento también de los profesionales, de todos los sectores, el educativo, social, un agotamiento ya que el trabajar en estas circunstancias, bueno, pues estaba pesando de una manera importante, ¿no? Y luego yo apuntaría también otras dos conclusiones, y además yo creo que en este caso positivas. La necesidad del trabajo en red, pero un trabajo en red y colaborativo de los de verdad, ¿no? De los que decimos de mesa redonda, no hay cabeceras, y donde hay que tener el apellido de generosidad muy presente, ¿no? La colaboración es muy, muy importante. Y luego también detectamos la tremenda capacidad de adaptación de las entidades sociales, culturales y educativas, que eso también es sinónimo de la calidad de las entidades que tenemos y de la gente y de las personas que lo rigen, ¿no? Gemma Botín, eres la responsable, como decíamos, del área de discapacidad y mayores de Fundación. ¿Qué novedades habéis incorporado? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el profesorado afronta una etapa diferente con el alumnado. ¿Cómo es ese proceso? Ha sido un proceso muy complejo en el que efectivamente nos hemos tenido que adaptar y muy rápido a intentar, ¿no?, ayudar a los alumnos que están en su casa, y efectivamente nos hemos encontrado con problemas como esa brecha digital y muchos más, porque cuando hablamos de personas con discapacidad hablamos de personas que tienen unas necesidades, sobre todo de trabajar de una manera muy directa, ¿no? Entonces hemos tenido que abordar un cambio absoluto en la forma de trabajar de todos los profesionales, ¿no? Y desde luego desde los equipos de dirección hemos trabajado siempre con la idea de devolver de alguna manera a las familias todos estos meses de falta de acompañamiento que hemos tenido, ¿no? Porque no tiene nada que ver trabajar desde casa a dar esa respuesta que damos desde nuestros centros. Gemma, el lunes... En este sentido, bueno, estamos trabajando iniciamos ya mañana un servicio nuevo de acompañamiento a las familias que va a consistir en dar paseos terapéuticos, para lo cual ponemos a disposición a 24 personas de nuestra plantilla que se han ofrecido también voluntariamente a hacer esta actividad, y entendemos que con eso pues vamos a ayudar, aunque sea mínimamente, a las familias también. El lunes abrió el centro Río Irati también para personas con discapacidad. ¿Cómo ha sido la vuelta? Bueno, pues la semana pasada todos los profesionales se dedicaron sobre todo a organizar, ¿no?, toda la estructura, todos los EPIs necesarios y todos los procedimientos necesarios, y de la mano de la agencia también pues hemos establecido el acompañamiento, pues dar el servicio de momento a 10 personas. Vamos a seguir paulatinamente incorporando a personas en la medida en que podamos, y bueno, está siendo muy satisfactorio para las personas usuarias y desde luego para las familias. Javier, ¿cuál es el ánimo de las asociaciones con respecto al futuro? Bueno, pues yo diría que el ánimo por ahora es bueno, ¿no? También podamos aportar un dato, ¿no?, que nos decían el 67% de estas entidades decían que la recuperación a día de hoy, bueno, pues entendían que podía ser de una manera corta en el tiempo, ¿no? Es cierto que
que a medida que esto se va prolongando, bueno, pues la situación económica y sujetar esos gastos fijos y estructurales les va pesando, pero yo insisto, el ánimo es bueno, la capacidad de adaptación que están demostrando es muy alta y eso es que hay una necesidad de estar ahí y de aportar todo el valor que siempre aportan estas necesidades, ¿no? Estas entidades, mejor dicho. Muy bien, Javier, Gemma, muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo desde la Fundación Caja Navarra. Que vaya muy bien y que nos contéis muy buenas noticias en lo que nos queda de año. Os vamos a contar os contaremos buenas noticias y además en breve, ya verás. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque el presidente del Gobierno ha acudido a un último debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma. Hasta ahora ya sabemos que sí, tenía los apoyos asegurados y ha sido aprobada, pero no lo ha pasado fácil. No ha sido fácil. El tono del PP y de Vox ha sido más duro que nunca, en mitad de un contexto en el que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras, también aquí en Navarra, que todavía no han cobrado el dinero del SEPE, no han cobrado el dinero de los ERTES. Y el debate se encona en el Congreso. El presidente Sánchez ha anunciado una última ley para aunar todas las normas de funcionamiento en la llamada nueva normalidad. Pedro Sánchez hacía un llamamiento a la concordia. Una llamada a aparcar la mezquindad y la irrelevancia de la pequeña política. Señorías, digamos no al veneno del odio. Pero PP y Vox han competido en un duro discurso contra el Gobierno. Usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero en menos de 2 años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia, y ceder a las exigencias de los proetarras acercando presos terroristas y admitiendo la desigualdad social en favor del País Vasco y Navarra. Las de un presidente que con su negligencia y ocultación ha provocado la muerte de miles de españoles. Sánchez ha anunciado un último Real Decreto que aunará todas las normas que se tendrán que llevar a cabo en la llamada nueva normalidad. Hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz. Y en plena investigación sobre el 8 de marzo decía esto. Yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. En este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte. Lo que tenía asegurado hoy el Gobierno era el apoyo a la sexta y última prórroga del estado de alarma con el sí de Ciudadanos y PNV y la abstención de Esquerra Republicana. No nos gusta usted nada, pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones. Y nos congratulamos también del acuerdo al que hemos llegado para la prórroga de este estado de alarma. Porque Esquerra Republicana no es socio del Gobierno, no es socio del PSOE, no es socio de Unidas Podemos. Es socio del diálogo, de la política y de la gente. Un congreso que ha visto cómo los debates subían cada vez más el tono. Solamente ha habido unanimidad en el minuto de silencio por las víctimas. Pues en el hemiciclo Navarra Suma ha tenido también la posibilidad de argumentar su no en torno a la prórroga de este estado de alarma. Y además lo ha hecho basándose en la decisión, en los datos que ofrece el Gobierno y en los pactos con EH Bildu. Si nos han engañado, que eso es lo grave, con el número de fallecidos. Si es que hoy todavía no sabemos cuánta gente ha fallecido en España. Que yo creo que no hacen falta 15 días más, pero sí creo que fueron necesarios confinarse 15 días antes. Eso sí lo creo. Y yo lo creo ahora que he conocido datos, pero es que ustedes tenían datos en aquella época. Y esa respuesta, a eso habrá que dar una respuesta. Que la vicelendakari Chivite lo es con los votos de Bildu, porque pactaron en agosto. Y el problema de pactar con Bildu es que mientras Bildu siga sin condenar a ETA y siga alabando la existencia de ETA, cada vez que alguien, sea usted o cualquiera, cada vez que alguien pacta con Bildu, está ayudando a legitimar a la banda terrorista ETA y a su historia. Sí, señor Sánchez, su gobierno también ha tenido aciertos. Y así se lo reconozco. Ahora viene lo más difícil. Deberá decidir si a favor de las clases populares o trabajadoras o a favor de los intereses del capital y las grandes empresas. O apuesta por la mayoría social, por los trabajadores y sus derechos, o su gobierno tendrá un camino muy corto.
Esto en España, porque en Estados Unidos las cosas se van complicando y no solo por la expansión del coronavirus, que también parece que ya nadie se acuerda de que hay más de 108.000 muertos y casi 2 millones de contagios al otro lado del charco. Y es que las protestas contra el racismo están exhibiendo su fuerza pese al desafío de Trump y los toques de queda por los disturbios tras la muerte de George Floyd, que murió asfixiado a manos de un policía en Minneapolis. La participación aumenta en las manifestaciones de grandes ciudades, aunque se reducen los actos vandálicos. El jefe del Pentágono se ha desmarcado del presidente y rechaza el despliegue del ejército para contener las protestas. Miguel Ángel Antoñanzas, periodista de CNN, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, eso te iba a preguntar. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás y cómo estás viviendo estas revueltas casi en primera persona? La verdad que la última vez que nos vimos fue en San Fermines y el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Hemos tenido quizá la peor pandemia de la historia y ahora encontramos con una de las crisis, digamos, de discriminación racial más grave que ha pasado a este país, que ha tenido muchas, es cierto. Pero ahora estamos aquí en Atlanta, por ejemplo, tenemos un toque de queda a partir de las 9 de la noche. Ha habido manifestaciones desde el pasado viernes. Es verdad que el viernes fueron muy violentas, que digamos la ciudad decidió en primer lugar dejar que los manifestantes hicieran pacíficamente su paseo, hicieran tranquilamente sus protestas como les ampara la Constitución, pero a eso ya de la noche empezaron ya a realmente a haber ataques contra la cadena CNN, porque justamente ahí en el centro de la ciudad están los cuarteles generales que básicamente, Roberto, están vacíos porque estamos todo el mundo teletrabajando con mucha gente en España y empezaron a quemar coches, a tirar... Y ahí hubo un cambio, digamos. Esta ciudad normalmente, Roberto, es una ciudad muy tranquila, es una ciudad que la llaman la ciudad demasiado ocupada para odiar. Es una ciudad para muchos un refugio. La mayoría de aquí es una mayoría de negros con muchos negocios. Y es realmente muy raro que viéramos manifestaciones, porque hay que pensar que además aquí nació y está enterrado Martin Luther King. Es decir, es una ciudad que normalmente no está acostumbrada como Detroit o Los Ángeles o Nueva York o Washington a ver realmente broncas de esa manera, ¿no? Es verdad que se pasó el viernes. Durante toda esta semana hemos visto que han ido un poco amenguando. Yo estuve el lunes y martes, hemos visto cómo ha ido un poco más tranquilas, no ha habido tanto pillaje. Pero ahí están, son realmente manifestaciones que están pidiendo una justicia por un sistema policial y judicial bastante duro contra el afroamericano. Roberto. Miguel Ángel, estamos viendo las imágenes que tú mismo has podido grabar en la calle. ¿Cómo es el trabajo para los periodistas? ¿Podéis acceder con facilidad? ¿Se os respeta a la hora de desarrollar el trabajo o tenéis que andar, bueno, pues de alguna manera también buscando el hueco y el pacto? Pues mira, depende. A ver, en mi caso, por ejemplo, yo estuve el lunes y no pasó nada. Que normalmente CNN tiene una protección especial, te pone un guardia de seguridad en caso, porque nunca sabe lo que puede pasar. De hecho, acordarse, el viernes hubo gente que intentó entrar en el edificio, atacándolo con piedras, y hubo una manera, de momento, que muchos compañeros que estaban ahí trabajando, digo, muchos de los pocos que hay, pero aquellos vieron cómo realmente temían por seguridad, ¿no? El día a día tú puedes estar tranquilamente. Es verdad que hay una cierta miedo. Yo iba con mi mascarilla, pero realmente estás envuelto de cerca de 250, 300 personas que están muchos sin mascarilla. Son gente joven que gritan, que vociferan. Evidentemente todo eso está allí. Hay un riesgo evidente. Y luego está el tema de la seguridad. Afortunadamente, cuando yo he ido no hubo ese problema. Es decir, la policía... Es curioso porque a las 4 de la tarde es cuando normalmente, 4 o 5 de la tarde, cuando empiezan a concentrarse justamente en ese centro, que es el centro neurálgico de Atlanta, que coincide con los cuarteles de CNN, y allí no pasó nada. Ellos venían del ayuntamiento a protestar, llegaron allí, hablaron con la policía, dijeron, bueno, la policía les dijo, mira, si no bloqueáis el tráfico, no hay problema, os paséis en la acera y ya está. Pero ¿qué pasa? Conforme va avanzando el día, va cayendo la tarde, va acercándose el toque de queda, la cosa se va un poquito poniendo más tensa. Vas viendo que los intercambios verbales son un poco más agresivos, pero bueno, y cuando llega a las 8:30, 9 menos cuarto, cuando ya están a punto de entrar en ese toque de queda, arrojan algún tipo de objetos, ahí tienes que tener mucho cuidado. Y otro día lanzaron, claro, la policía lanza gases lacrimógenos, los devuelven. Yo no tenía gafas de bucear casi para protegerme. Bien, es un poco complicado, pero bueno, no es tan grave, pero es verdad que ha habido ataques a la prensa. Hemos visto, por ejemplo, uno de nuestros periodistas
Omar estuvo incluso arrestado por la policía de Minneapolis sin ningún tipo de motivo. Luego el gobernador es verdad que ha pedido perdón, pero hemos visto ataques a la prensa porque es verdad que desde arriba, desde la presidencia, un poco Trump ha sido muy crítico con la prensa y sigue siendo muy crítico con la prensa y la manera que estamos cubriendo estas manifestaciones. No hemos hablado del coronavirus, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que te tengo que preguntar que a tantos miles de kilómetros de casa, de tu Sangüesa y de tu Pamplona querida, ¿se echa mucho de menos? Pues se echa mucho de menos. La verdad que es cierto que como hemos estado confinados, a ver, te cuento la verdad, aquí en Georgia fue uno de los primeros estados que estaba abierto desde el principio, o sea, fue un estado que en apenas 2 semanas ya estaba abierto y aunque no podías ir a sitios como un bar, un restaurante, pero podías pasear, con lo cual hemos tenido un confinamiento bastante tranquilo. Pero sí, se echa mucho de menos a la familia. Estás al final trabajando desde casa, el teletrabajar es muy duro, no sé si te ha pasado a ti, pero trabajar de casa es muy duro, haces muchas más horas de las que piensas y al final sí que echas de menos Sangüesa y sobre todo las fiestas de San Fermín, que este año, pues como no podrá ser, pues tenemos que quedarnos aquí y veremos cuándo puedo regresar a España, veremos cuándo abrirán los vuelos de Estados Unidos para España, pero la verdad que tengo muchas ganas de ver a la familia y a ver amigos. Bueno, pues espero que te estén viendo a esta hora y te vean bien. Que eso es lo más importante. Es lo más importante, sí, él me va más bien. Es verdad que hemos entrado en una época del Zoom, en una época de las videoconferencias, y que gracias a esa tecnología realmente que podemos vernos y saber cómo estamos, ¿no? Piensa que esta crisis de la pandemia, si hubiera pasado hace muchos años, hubiera sido un poco más complicado. Desde luego que sí. Miguel Ángel Antoñanzas, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Gracias a vosotros y la verdad os he seguido mucho un poco la cobertura del coronavirus y la verdad que ha sido un trabajo excelente. Felicidades. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de una propuesta que la verdad es que se merece también un reconocimiento, una propuesta solidaria, es la de la Asociación Madre Coraje, que ha vuelto a levantar la persiana de sus tiendas con todas las medidas de seguridad. Este confinamiento ha hecho que aumenten las donaciones y no solo de ropa, todo lo recaudado se va a destinar a proyectos humanitarios en Perú y también en Mozambique. Tras más de 2 meses levantan la persiana y lo hacen con más ganas que nunca. Y muy contentos. ¿Con ganas ya de empezar? Sí, con muchas ganas. En este local la tienda lleva ya 6 años, pero bueno, a raíz del COVID tuvimos que cerrar 2 meses y volvemos con mucha ilusión. En Madre Coraje aceptan todo tipo de artículos siempre que estén en buen estado. Lo solemos traer y como con esta situación tanto tiempo en casa, pues le hemos dado vuelta a los armarios y hemos traído pues esos polos, camisetas, ropa que ya no se utiliza. Además de la ropa, hay otro artículo que se está donando mucho tras el confinamiento. Y libros también están trayendo muchos. Yo creo que en este confinamiento hemos leído mucho y ahora nos están trayendo muchos libros. Madre Coraje reabre su tienda en Pamplona y lo hace adaptándose a la nueva normalidad. Por eso el uso de mascarilla es obligatorio y no está permitido probarse ninguna prenda. A la entrada hay una persona controlando el aforo, controlando que las personas vengan con mascarilla, es obligatorio entrar con mascarilla y hay un gel y toda persona que entra se tiene que echar un gel. La ropa o los artículos que reciben de donaciones tiene un tratamiento especial hasta que vuelve a estar disponible para la venta. La ropa que nos donan la subimos al almacén y ahí pasa 3 días y aparte todos los días desinfectamos cada 24 horas con ozono. Todo lo recaudado a través de las ventas de las tiendas solidarias de Madre Coraje se destina a proyectos humanitarios en Perú y Mozambique. Bueno, pues esta es la otra imagen de la jornada de hoy, la imagen con la que amanecía la comunidad y cómo ha ido desarrollándose. Estas imágenes son de las 4 menos cuarto de la tarde aproximadamente, tormentas que se repiten estos días con una comunidad foral que sigue en alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, algo que también se ha repetido esta tarde, aunque eso sí, en menor medida. Ahora mismo donde está puesto el foco es en la Ribera Navarra, donde todas las alertas están activadas ante la posibilidad de fuertes lluvias que puedan provocar inundaciones. Y nos vamos a despedir ya, lo vamos a hacer con energía, que es lo que queremos, buscarle el punto positivo al final de esta jornada. Lo vamos a hacer con el grupo navarro Lemonital, que vuelven mañana al escenario de Baluarte. Ya saben que todo se enmarca en el Kilómetro Cero Music Fest, es un encuentro virtual pero con entrada.
Más información en navarratelevisión.es. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.